Bien, seguimos con nuestro estudio del libro de Gálatas. Hermana Julia, seguimos nuestro estudio del libro de Gálatas. Estoy avisando para que... Y quiero que hagamos una reflexión de cómo ve el mundo al cristianismo. Hay infinidad de religiones. El otro día encontré un cuadro de religiones, y empezaban desde las religiones, las primitivas, ¿no? Y empezaban por tiempos, subiendo en épocas, ¿verdad? Y en medio de eso está el judaísmo y en medio de eso sale el cristianismo, pues. O sea que el cristianismo lo consideran como una religión más. Y esa percepción que tienen las personas de considerar el cristianismo una religión es por causa, muchas veces, de que la mayoría o el promedio de los cristianos no está experimentando la llenura del Espíritu de Dios. Y la mayoría de las cosas que hacen, la hacen religiosamente. O sea, estamos viviendo el cristianismo como una religión, nosotros los creyentes. Pero el Evangelio de Cristo no es una enseñanza de hombres. No son tradiciones ni reglas. El Evangelio de Cristo es vida, es poder, es libertad, paz. Cuando alguien experimenta el Evangelio, su vida debe ser transformada, él debe reflejar cambios sustanciales en su vida. Pero no cambia por reglas, o sea que, porque él sabe que en la Biblia dicen, no debo hacer esto, no debo hacer, entonces él comienza a esforzarse porque él sabe que no debe hacer eso, y él comienza a esforzarse, y por eso cambia. Pero no es ese el efecto transformador del Evangelio. Es el poder de Cristo. Tampoco debemos pensar que todo nos va a salir color de rosa en el Evangelio. Porque estamos en el Evangelio o porque el Evangelio nos ha transformado, todo va a salir bien. Tampoco sucede eso. También tenemos pruebas, también tenemos enfermedades. Pero el Señor va a estar con nosotros, así lo dice su palabra, ¿verdad? Confiemos que Él está con nosotros todos los días porque Él ha vencido al mundo. Y de pronto no entendemos, creemos que un cristiano se convierte en cristiano porque ha pasado un tiempo estudiando la palabra de Dios y ahora sabe todas las reglas y sabe cómo se comporta todo el mundo. No, así no se llega a ser hijo de Dios. Busquemos en Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Ahí hay un proceso y tenemos que prestar mucha atención allí, el proceso. Dice en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese es lo primero que debe hacer una persona para conocer a Jesús, oír la verdad del evangelio. Y ahí viene otra cadena, ¿verdad? ¿Quién le va a compartir? Si no hay quien le comparta, no escuchará. Eso lo dice Romanos, ¿verdad? Y sigue, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuestra nueva herencia tenemos en Cristo Jesús. Así que el Evangelio es transformador porque yo escucho la verdad y creo en Él y soy sellado por el Espíritu Santo. No fue que entré el Evangelio es una iglesia donde yo aprendo cosas y entonces me comporto por esas cosas. Eso no es el Evangelio. Todos tenemos una historia que contar de cómo fue nuestra conversión. Hemos escuchado muchas veces cómo el pastor nos cuenta de cómo él se convirtió. Ustedes saben todos los detalles, yo me lo sé.
que pasaba por aquí, que vio a alguien, que vio un Dairy Queen. Y yo vivía por ahí, así que yo lo habré visto cuando se metió, porque yo vivía por ahí en ese tiempo. Era un niño, pero yo vivía por ahí. 10 años menos. Así que si él se convirtió a los 17, ya tenía 7 años por ahí. Pero uno conoce a la persona cómo llegó a los pies de Cristo de manera sobrenatural, no es algo natural. Yo no sé si ustedes conocen cómo yo llegué a los pies de Cristo también. Pero todos tenemos una historia que contar. Lo que antes éramos, cómo pensábamos, cómo nos comportábamos, cómo vivíamos. Luego cuando vino Jesús a nuestra vida, cómo conocimos de ese amor, de su perdón, y eso nos transformó, nos maravillamos de eso. Y luego ¿qué hicimos? Pues comenzamos a impactar a todo el mundo porque fuimos cambiados y transformados. Comenzamos a servir al Señor y darle la gloria a Él en todo lo que podamos. Eso es un resumen de lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Pero no fue algo de hombres, fue algo de Dios, fue un llamado de Dios. Es Dios quien nos llama. Así que hoy vamos a ver la vida de Pablo en estos versículos de Gálatas y vamos a aprender algunas cosas, algunas cosas que vamos a resaltar sobre este pasaje del 11 al 24. En la semana pasada vimos a Pablo en su conversión, ¿verdad? Lo vimos un hombre que tenía deseos en su corazón de destruir, de poner preso y aún matar, si es posible, meter en la cárcel a todo lo que pudiera, a los creyentes, a la iglesia de Dios, a los del camino, decía él. Quería destruirlos, pero él no tenía ni idea de los planes de Dios, ni idea. Él estaba con su plan, él iba con su propósito. Y así vemos o leímos que maravillosamente, para mí maravilloso, ¿verdad?, cómo se le aparece Jesús mismo a él y lo tumba al suelo. No digo del caballo porque algunos dicen que no, él no se cayó del caballo, ahí no dice ni que se cayó del caballo. Él dice que lo tumbó porque había una luz resplandeciente y él escuchó una voz. Él sabía que se estaba enfrentando a algo grande, a algo poderoso, porque lo había tumbado al suelo y estaba sintiendo esta presencia. Así que él dice muy humildemente: oh, Señor, ¿quién eres? Wow, qué pregunta interesante, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Dios no me puede estar hablando si yo voy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Él estaba convencido 100% de que él estaba en lo correcto. Así que le dice: Señor, con reverencia, esto es grande, ¿quién eres? Y la voz le contesta algo que no esperaba él escuchar: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow, eso debió haber sido impactante para él. Wow, Jesús es el Mesías. Bueno, ya hiló todo, pero maravillado él con este descubrimiento, él supo la verdad y la verdad lo hizo libre en ese momento. Y como simbología de su fe, él quedó ciego. ¿Cómo era su fe? Ciega completamente, estaba ciego, no veía, no había visto en la Escritura la revelación, pero Jesús mismo se reveló a él. Así que queda él en la ciudad, leímos allá en Hechos 9, del 1 hasta el 9, quedó él en la ciudad, entró y por 3 días él ayunó y oró, esperó por 3 días ciego. Pablo estaba enfrentando problemas allí en la iglesia de Gálatas. Recordamos que las iglesias de Galacias habían recibido el evangelio, pero unos hermanos judaizantes todavía
creyentes en guardar la ley, estaban cambiando o perturbando el corazón de los nuevos creyentes. Y él va a contar cómo él se convierte. Él va a dar detalles de su conversión, de su ministerio apostólico. Y vamos a aprender pues cómo ese cambio en su vida es de ejemplo para nosotros y de cómo usarlo nosotros. En los versículos 11 y 12 dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es según Jesucristo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es en Gálatas 1, versículo 11 y 12. Así que es un mensaje que no es humano. A nosotros nos dieron un mensaje, si alguien nos los comparte, un humano nos los comparte, porque esa es la misión de la iglesia, que de hombre a hombre compartamos el evangelio, pero el mensaje que nosotros compartimos no es de hombre ni creado por los hombres, no es una organización creada por los hombres para dar un mensaje, es un mensaje del cielo. Busquemos en Hechos 10, 36. Dice, es un mensaje del cielo porque Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios mismo nos envió ese mensaje a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje que vino del cielo mismo para nosotros. Se los dio a los judíos. Definitivamente, pues, el evangelio vino de los judíos, pero es un mensaje del cielo y tenemos que estar claro que esto no es de hombres. La Biblia no es de hombres. Muchos no van a discutir eso, muchos van a decir, eso lo escribieron los hombres, y muchos van a decir no, y comenzarán a echarles historias de civilizaciones antiguas. Puro Discovery Channel y History Channel. Porque ahora es que saben todo eso. Ahora son unos expertos viendo Discovery y History Channel. De las civilizaciones antiguas y que de dónde salieron los judíos y que no sé qué y que no sé cuánto y a quién adoraban. Pero Dios nos dejó un libro para que usted no sea engañado. Para que usted sepa que esto vino directamente de Dios, del cielo. Y no prestemos oídos a esas cosas. El evangelio que nosotros nos anunciamos es el poder de Dios para salvación. No es palabras, sino poder de Dios. Y Romanos nos lo afirma. Esos son versículos que manejamos. Y yo uso versículos que manejamos por causa de que debe ser sencillo para nosotros saber la verdad. Romanos 1, 16 y 17 nos habla del poder que es el evangelio. Y cuando usan la palabra poder, están hablando como si fuera dinamita, ¿verdad? ¿Saben qué? Dinamita, el evangelio es dinamita, es poder de Dios, explosivo, fuerte, poderoso. Ese es nuestro evangelio. ¿Pero para qué es explosivo? Para salvación, dice la palabra. Como dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para que andemos en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Para quién es el evangelio? Para todos, para todo el mundo. Todo el mundo necesita el evangelio. Antes de convertirme, yo era un muchacho, no tenía vicios, deportista, montaba mi bicicleta. Y para mí, yo oía del evangelio, oía de la gente en el evangelio y
Pero para mí, la gente que necesitaba el evangelio eran solo los borrachos, los drogadictos, los ladrones. Eso necesitaban el evangelio. Yo no lo necesitaba, yo estaba bien. Eso era lo que yo pensaba, que yo estaba bien, que ellos eran los que necesitaban eso. Pero luego me di cuenta que todos necesitamos el evangelio. Yo lo necesitaba igual que ellos. Y esa es una realidad, porque la gente que se siente que está todo bien, hasta que es difícil hablarle, ¿verdad? Tengo un amigo que creció conmigo y cuando me encuentro con él yo le digo, ¿y cómo va todo? Bien. ¿Y tu familia? Bien. ¿Y tu trabajo? Bien. ¿Y tu relación con tu hija? Porque te hace primer matrimonio y segundo matrimonio. Bien. Todo bien. Digo, este hombre, ¿por dónde le entro? Todo está bien en su casa, todo está bien. Yo digo, voy a tener que sentarme contigo un rato para hablar más, porque todo está bien, no tiene ningún problema. Para él está todo bien, pero él necesita el evangelio también. El evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros anunciamos, que no es según hombre, tiene su prueba de que no es según hombre, porque fue anunciado, fue profetizado 700 años antes de que sucediera. ¿Cómo es posible que nuestro evangelio, que hoy tenemos, antes de que sucediera la venida de Cristo, fue anunciado antes? Solamente Dios, 700 años. Imagínense, echen la historia para atrás de nuestro país o de América. ¿Qué había antes de 700 años aquí? Nada. Nada había aquí. Si acaso pasaban algunos curas por ahí, subían y bajaban, pero no había nada. 700 años, ¿qué tanta historia tiene América? Nada. Imagínense Y este evangelio fue predicado 700 años antes que sucediera. Busquemos algunos versículos. Isaías 53. ¡Qué detalle es Isaías 53! Estas cosas les estoy hablando para que entiendan lo divino, lo más allá de lo natural es el evangelio. Isaías 53 del 5 al 12 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está el evangelio completito. Muchos años antes de que sucediera, ya estaba profetizado. Todos los ahí es detalles. ¿Cómo iban a saber que iba a ser crucificado con impíos, pero enterrado como un rico? ¿Cómo iban a saber eso? Jesús fue enterrado en una cueva nuevecita, preparada para una persona rica, y él fue el que la estrenó. Imagínense, detalles.
porque nuestro evangelio, anunciado por nosotros, es sobrenatural, no es de hombres, es de Dios. Y ese es el evangelio que predica Pablo. Volvamos a Hechos, a Gálatas, que diga. Ese es el evangelio que predica Pablo, un evangelio que no es de hombres, ni por hombres, es revelación de Jesucristo. En segundo lugar, el evangelio que anunciamos no es según sabiduría humana, sino según Dios. Dice Pablo en el 13 y el 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De hecho, generalmente nosotros antes de convertirnos, pues siempre éramos unos criticones de los evangélicos, pues, así éramos. Los señalábamos y le decíamos, nos burlábamos muchas veces de ellos. Y eso es como ser un perseguidor, porque hablas mal de ellos, no conocías y eras un condenador. Así era en los tiempos cuando no sabíamos la verdad, estábamos cegados. Pero muchas veces nos hacíamos sabios en nuestro propio conocimiento, porque lo que decíamos nosotros que sabíamos, eso era la verdad. Y no nos movíamos de allí, ¿verdad? Nuestras tradiciones, las cosas que creíamos. Para contarle algo de mi testimonio, pues yo crecí en casa cristiana, católica romana. Hice mi primera comunión, pero en mi casa no se practicaba nada de esa cosa. Porque, bueno, lo hice por las tradiciones, ¿verdad? Uno hace esas cosas por tradiciones. Pero en mi casa mi papá era, no sé cómo se convirtió en eso, en Rosacruz o algo así. Así que las enseñanzas que yo recibía de mi padre eran sobre ese tipo de cosas, Rosacruz, y me traía unos libros raros de magia y de un montón de cosas, que yo estaba todo confundido. Y decía, bueno, y entonces, ¿qué es la verdad? Porque él me traía eso, que Moisés hizo un pacto con un Dios de sangre y que no sé qué, y que pedía sangre. Bueno, él me echaba unos cuentos con sus libros. Pero yo, en mi inocencia y en mi niñez, yo dije, esta cosa es una locura. Así que yo decidí, yo voy a seguir el Dios que cree mi mamá, yo no voy a seguir a mi papá. Así que él me daba esos libros, pero yo no le hacía caso. Y gracias a Dios, pues decidí en mi mente no meterme en esas locuras, porque eran unas clases de locuras, ¿verdad? Y me estaba enredando todo, pero igual yo seguía vacío. Yo seguía en mi búsqueda de la verdad. Yo hacía todo lo que pues se supone que debía hacer, ir a la iglesia, pero siempre había un vacío en mí, más porque mis padres se peleaban, estaban en sus peleas, y bueno, uno como joven, uno como niño cree pues que uno es el problema y uno no sabe qué hacer, y lo que yo hacía era que oraba, o rezaba pues a Dios, y rezaba para que mis padres se arreglaran, pues, pero que va, no pasaba nada, y hasta yo inventaba, cuando mi papá se iba los sábados, se perdía los sábados, se iba de parranda los sábados, yo le ponía clavos a la llanta de mi papá para que no se fuera, imagínense. Estaba orando y poniéndole patita a la oración para que no se fuera. Le plateaba la llanta, pero se iba de todos modos. Es que eran imponchables, así que se iba con su clavo, pero se iba. Qué cosa, ¿verdad? Uno como niño. Pero yo mi esfuerzo no sabía. Estaba viviendo en mis fuerzas. Y en mi conocimiento, pero el evangelio que nosotros anunciamos no tiene nada que ver con conocimiento de nadie de nosotros. Nosotros somos neófitos. Bueno, no tenemos conocimiento, no debemos tener ni guardar un conocimiento como algo grande. Y puedo hablar de Pablo. Dice, no es según mi conocimiento, sino por mi relación con Cristo.
Ese es el evangelio, no es según mi conocimiento. En Filipenses 3, del 4 al 8, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el hermano Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está modesto Pablo ahí. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Experto en ley significa fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Nuestro conocimiento no es para jactarnos en ningún momento, porque es nuestra relación con Cristo lo importante. Y Pablo era un hombre muy preparado, era un teólogo de su tiempo, lo máximo en teología tenía él. Pero él dijo, eso no valía nada con conocer más a Jesús. Nuestro evangelio anunciado no es con sabiduría, es una relación. No es con palabras, porque a veces pensamos que si hablamos más, también hacemos algo. No es con palabras para convencer, sino con poder del Espíritu. Primera de Corintios 2. Del 1 al 5, Pablo habla de cómo él usa su hablar y que su hablar no iba infundido en nada. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Que ninguno de nosotros que enseñe a otro piense que por nuestro conocimiento es que el otro va a crecer. Es por el poder de Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Nosotros exponemos la palabra de Dios y guiamos a nuestros discípulos al camino de Dios, a seguir a Dios, a confiar en Dios, a vivir por fe. En tercer lugar, el evangelio que anunciamos es por llamado de Dios. Es un llamado. Todos tenemos el llamado de anunciar el evangelio de Dios. Él lo dejó como una instrucción para su iglesia en general. Pero Dios llama a cada hombre y a cada mujer. El llamado de Dios, dice Pablo allí en los versículos 15 al 20, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Contextualmente, él está explicando, miren, el evangelio que he recibido, no me lo dio hombre, porque no fui a los apóstoles a que ellos me dieran instrucción de todo lo que estoy hablándoles. No, nada, yo ni estuve mucho tiempo con ellos.
la revelación que yo tengo, Dios me la dio directamente. Y nadie me dio instrucción, ni los líderes de la iglesia me dieron instrucción, pero ellos estuvieron conmigo. Y él está poniendo, no miento, porque a él estaban censurando de que él estaba fuera del lugar, fuera de los apóstoles iniciales. Aún lo habían declarado que él no era un apóstol. Y él declara acá, yo conocí a Jesús directamente. Si el llamado de Dios es directo a cada hombre y mujer, lo vemos en Apocalipsis 3:20, que lo hemos manejado mucho, ¿verdad? Él está a la puerta y llama a cada uno de nosotros. Si uno abre la puerta y oye su voz, entonces Él entra. Así que el llamado es personal. Oramos por nuestros hijos, los hijos oran por sus madres para que conozcan al Señor, pero nadie puede hacer nada para que otro conozca a Cristo. Solo orar, solo usted puede orar para que ellos abran su corazón. El llamado de Dios es según sus planes, no es según nuestros planes. Ahora sigue la otra historia de Pablo en Hechos 9. ¿Por qué fue llamado Pablo? Versículos 10 hasta el 16 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué llamado, ¿verdad? Es el llamado de Dios para hacer la obra de Dios. Pablo ni idea de lo que estaba haciendo, ni idea de lo que él iba a hacer, ni idea de lo que le iba a pasar. ¿Usted tenía idea de que iba a estar aquí? ¿Usted tenía por una remota idea de que sí, yo voy a ser evangélico? Yo les digo peor, yo ni idea que yo iba a ser pastor, pero ni idea. Pero ni por aquí pasaba, ni siendo creyente, ni así. Pero el Señor me llamó. No se lo puedo explicar, me llamó. Me puso aquí, hizo circunstancias que me llamó. ¿Y qué puedo hacer? Él lo prepara y lo hace todo. Yo le decía a Daniel: Daniel, tu enfermedad va con mi llamado. Tu enfermedad fue el camino que usó Dios para que ya me decidiera: vas a ser pastor. No fue fácil, tampoco fue fácil, no es eso de que uno llama. Yo le dije: Señor, pero yo ¿quién soy? Todo lo que dijo Moisés. Yo no tengo palabra, yo no hablo bien. Otros predican mejor que yo, ¿por qué yo? Pero Él me llamó. Y es por su gracia. ¿Qué Él quiere conmigo? Lo verán después, en el futuro. Ahora estoy aquí, en las manos del Señor. Cuarto, el evangelio que anunciamos transforma vidas. Miren, ninguna religión transforma vidas. Ninguna. Todas hacen es reglas, normas. Busque cualquier religión. Ninguna transforma vidas. Todas viven por reglas. Pero el verdadero evangelio no es por reglas. Ni nosotros debemos vivir por reglas. Nosotros vivimos por fe. Por fe vivimos nosotros. La vida de Pablo fue transformada. Leamos del 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba,
y glorificaban a Dios. De seguro cuando usted se convirtió, muchos decían, pero ¿y ahora qué le dio a este? Está raro, ¿verdad? Pero poco a poco fueron creyendo en que de verdad había una transformación en su vida. Cuando usted pedía perdón, decía permiso. Cuando ofendía a alguien, usted, discúlpeme. Yo viví esa primera experiencia porque también era malcriado. Y hice algo que ofendía a mi mamá. Y wow, el Señor me dijo, tienes que ir a pedir perdón. ¿Cuándo yo había hecho eso? Así que fui donde mi mamá y le pedí perdón. O sea, hizo plof como Condorito, dice plof. Dije, ¿y este qué le dio? Porque nos transforma Dios a hacer cosas que son increíbles que salga de la boca de uno. Y así mi mamá fue ganando confianza de que haga un cambio. Claro, al principio me hicieron una junta de escrutinio allí y me juzgaron y de todo. Pero mi papá, miren ustedes, mi papá fue el que dijo, déjenlo que... Si es, se le pasa, ¿no? Como siempre, ¿no? Se le pasa si no es. Todavía no se me ha pasado, gracias a Dios que todavía no se me ha pasado. Y hoy día mi madre me busca para orar. Vengan, oren por mí, oren por mi tía, oren por esto y oren por lo otro. O sea, ella sabe que no es relajo, que no fue un reglas, sino el evangelio transformador. Pablo también tuvo esa experiencia, un cambio de 180 grados. Busquemos Hechos 9. Miren lo que sucedió inmediatamente que hizo. Hechos 9, versículo 20. Enseguida, pero así, y yo creo que eso le pasa a todos nosotros, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Qué sucedió en su vida? ¿Hubo una transformación? ¿Comenzó usted a predicar a Cristo? ¿Comenzó usted a invocar el nombre de Dios? Fue movido inmediatamente a ganar a toda su familia. Yo en mi primer cumpleaños hice una fiesta. Un cumpleaños, digo, voy a hacer una fiesta de cumpleaños y prediqué el evangelio en mi cumpleaños y todos me miraron con cara y salieron bravos mis hermanos. Bueno, pasó de todo ese cumpleaños. Mi cuñada también se puso brava porque se forma un enredo porque los tuve a todos allí. Entonces cuando comencé a decir, ni lo mencioné mucho y dije que mi cuñado mencionó de que sí, porque los que no creen en Cristo son hijos del diablo. Ay, ¿para qué fue eso? Bueno, se enojaron conmigo. ¿Cómo puedes decir que mis hijos son hijos del diablo? Eso fue increíble, pero pues yo tenía que hacer lo que tenía que hacer, predicar el evangelio, que ellos entendieran otra cosa y que, bueno, se formara otro lío. De todos modos, cada uno de ellos ha visto mi proceder en Cristo y soy de testimonio para su vida. Todavía, a pesar de eso, pues ellos también confían, pues, de que Dios hizo algo en mi vida y no es algo pasajero. Así que Pablo inmediatamente comenzó a predicar el evangelio. Igual nuestro querer, nuestro hacer, nuestro vivir debe ser predicar el evangelio a toda criatura. Pablo dedicó su vida al ministerio de proclamación, a predicar el evangelio, pero también servía en la enseñanza, en la administración, en el crecimiento a otros discípulos. Quizás pensemos, bueno, el Señor me mandó a predicar, a evangelizar, pero también Pablo dedicó su tiempo a ir a una iglesia. Cuando los hermanos en la iglesia de Antioquía comenzaron a convertirse, Bernabé fue eso es lo que está en el versículo Bernabé fue a buscar a Pablo y él se quedó ahí 2 años enseñando el evangelio a esos primeros creyentes. O sea que él
predicaba el evangelio, pero también sirvió en la iglesia. Y las enseñanzas de Pablo no serían efectivas, como las de Cristo no hubieran sido efectivas, si Pablo no viviese conforme a lo que predicaba. Igual nosotros, así que cada vez que él enseñaba algo, era porque él lo estaba viviendo. Y eso le dio autoridad. Cuando Jesús decía, este hombre habla como quien tiene autoridad, ¿ustedes oían eso? Él habla como quien tiene autoridad, es porque Jesús practicaba lo que él decía. Él no hablaba una cosa por acá como los fariseos. No es como los fariseos que dicen una cosa y otra cosa, y es para otro, no para mí. Pero nuestra autoridad está basada en lo que hablamos, de eso vivimos. 1 Corintios 10:33. ¿Qué decía Pablo de él? Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo procuraba ser imitador de Jesús. Y si ser imitador de Jesús hizo un cambio, ¿saben? En esa misma iglesia de Antioquía, por primera vez comenzaron a llamar a los cristianos cristianos. Por primera vez. Y solo fue allí cuando la gente podía decir, esta persona parece un Cristo chiquito, cristianos. O sea, se comportan como Cristo. Pablo lo puede decir de otra persona. El 11:1 dice, el 16:10. O sea que nosotros lo podemos hacer. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo, un discípulo de Jesucristo, que se comporta imitando a Cristo. Si Pablo imita a Cristo y Timoteo imita a Pablo, entonces ese es un discípulo. Eso es lo que debemos hacer, imitar a Jesucristo. En conclusión, nuestro evangelio, el evangelio que nosotros anunciamos, no es según hombre, es revelación de Dios. Usted hoy puede experimentar el amor y el perdón de Dios. Solo tiene que rendir su vida a Él. No es necesario tener conocimientos humanos, pues el evangelio es por fe y actúa en nosotros para fe. El Señor nos dará crecimiento en la medida que nos acerquemos a Él. En la medida que usted camina con Él, usted irá creciendo. No es el llamado de hombres, sino es el llamado de Dios, pues su mensaje fue enviado desde los cielos y hoy podemos recibirlo en nuestros corazones. Lo anunciaban los hombres porque así Él lo anuncian, pues los hombres porque así Él lo mandó, pero su mensaje de amor solo puede ser experimentado personalmente. Si el evangelio me transformó, le puede transformar a usted. Solo tiene que permitir que Dios tome control de su vida, abra su corazón, ríndase a Él, suelte su carga, no viva más alejado de Él. Él quiere que usted experimente paz y tranquilidad y que sea libre. No tiene que hacer ninguna obra, solo tener fe y ponerla en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, el ejemplo de Pablo debe ser repetido constantemente en nuestras vidas. Un hombre que tenía mucha ira en su corazón, odiaba tanto a los
cristianos. Pero el toque tuyo, Señor, lo transformó. Tú me tocaste a mí también, Señor, y tanta ira había en mi corazón, tanto odio, porque no entendía las cosas, porque veía todo injusto. Pero también tu toque, Señor, me transformó. Señor, yo sé que muchos que están aquí todavía llevan sus cargas, sus pesadas cargas con ellos. Ayúdalos, Señor, a que ellos permitan que tú los toques, que ellos puedan ser liberados, Señor, de toda atadura, de todo problema, de toda ansiedad. Ayúdalos a que ellos puedan vivir en paz, libres. Que no haya nada, Señor, que ellos puedan pensar de nuestro evangelio, porque no es de hombres. No son las reglas, no son los 10 mandamientos los que nos gobiernan, porque la ley ya no es nuestro ayo. Hoy estamos gobernados por el Espíritu Santo y en tu poder podemos caminar. Ayúdanos a vivir así, Padre, en tus fuerzas, no en las mías, en tu conocimiento, no en mi sabiduría. Ayúdame, Señor, a servirte de corazón, a ser un siervo fiel, no mirando a mi hermano que está al lado si hace o no hace, si se porta mal, si se porta bien. Señor, ayúdame a no juzgar a nadie, sino a verme a mí mismo y a juzgarme a mí mismo. Ayúdame a servirte, Padre, con integridad. Ayúdame a servirte con un corazón limpio, Señor. Y aun si trabajo para otros, que ellos puedan ver el amor que yo tengo hacia ti, Padre. Que mi testimonio, Señor, sea íntegro, por amor a ti. Ayúdame cuando fallo, Señor. Ayúdame, Señor, cuando peco, cuando me aparto de tu camino, cuando camino en mis fuerzas, cuando hago las obras de la carne en vez de la obra del Espíritu. Ayúdame a vivir, Señor, lleno del Espíritu Santo, para que este mundo, Padre, pueda ver a tu iglesia como tú la presentaste, Señor, una iglesia limpia, sin manchas, para que todo el mundo quede enamorado de Jesucristo, que puedan ver el amor que hay entre nosotros, el perdón, la amistad, cómo nos consideramos, Señor. En el nombre de Jesús, que mi conversión no haya sido en vano, que no haya sido algo pasajero, sino algo en el Espíritu de Dios, en el poder de Dios, que es el Evangelio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por todo lo que tú haces y lo que estás haciendo con cada uno de ellos, Señor. Úsales, Padre, grandemente, pero también que ellos puedan tener una relación fuerte contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Grupo de alabanza, por favor.